Reddit es un lugar donde el anonimato es una máscara cómoda, donde las historias espeluznantes y las teorías conspirativas se mezclan con memes y debates sin sentido. Había estado navegando sin rumbo durante meses, atrapado en la rutina de trabajos temporales y noches solitarias, hasta que me topé con un subreddit llamado Horrores Invisibles. Era un rincón oscuro y olvidado de Reddit, uno de esos lugares que parecen existir solo en los márgenes del sitio, donde las reglas normales de la comunidad no se aplican. El subreddit estaba lleno de historias extrañas y perturbadoras, relatos de encuentros con lo inexplicable y fotos borrosas de figuras sombrías, pero lo que realmente me atrapó fue una serie de publicaciones de un usuario anónimo, alguien que se hacía llamar The Seeker. The Seeker había estado publicando durante semanas sobre un lugar que solo él conocía, una página secreta en Reddit que no aparecía en ningún motor de búsqueda, un lugar al que solo se podía acceder si sabías exactamente qué escribir en la barra de búsqueda. La gente lo desafiaba en los comentarios, llamándolo mentiroso, pero él siempre respondía con capturas de pantalla borrosas y advertencias crípticas. No busques lo que no quieres encontrar. Yo, siendo el idiota curioso que soy, no pude resistirme. Comencé a seguir sus instrucciones, publicadas en comentarios dispersos y editados, hasta que finalmente lo encontré. Una URL que no debería haber existido. El subreddit no tenía nombre, solo un símbolo extraño en lugar del título, algo que parecía una amalgama de caracteres antiguos y modernos. Contra mi mejor juicio, hice clic. Lo primero que noté fue el silencio. A diferencia de cualquier otro subreddit, este no tenía tráfico. No había comentarios ni votos. Las publicaciones eran solo imágenes, cada una más perturbadora que la anterior. Gente en posiciones imposibles, con expresiones de puro terror, rostros distorsionados por un sufrimiento que no parecía humano. Intenté cerrar la página, pero algo me obligó a seguir viendo. Entonces, escuché el primer sonido. Era un crujido, como huesos rompiéndose, y venía de mis auriculares, aunque no tenía ninguna pestaña abierta con sonido. Me los quité de un tirón, pero el crujido persistió, ahora más cercano, casi dentro de mi cabeza. Con un nudo en el estómago me di cuenta de que estaba viendo una transmisión en vivo. La cámara se movió de repente, enfocando a una figura que reconocí al instante. Era Derek. Mi reflejo, deformado y pálido, estaba en la pantalla, mirándome fijamente desde detrás del cristal de mi monitor. Pero algo estaba terriblemente mal. Mi rostro, o el rostro que debería ser mío, comenzó a cambiar, a retorcerse. La piel se estiraba y los ojos se hundían en las cuencas, hasta que solo quedó una máscara cadavérica que sonreía de una manera que yo nunca podría. Intenté desconectar el ordenador, pero las imágenes seguían reproduciéndose. Las sombras en la pantalla comenzaron a moverse, saliendo del marco de la pantalla y deslizándose por mi habitación como un manto de oscuridad viva. Justo antes de que una sombra se abalanzara sobre mí, la pantalla se apagó por completo. El silencio regresó, pero el daño ya estaba hecho. Estaba atrapado en algo que no podía comprender, algo que sabía que no terminaría ahí. Pasé días tratando de olvidar lo que había visto. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa grotesca parodia de mi propio rostro, mirándome desde el monitor, y en la oscuridad de mi habitación, sentía la presencia de algo que no debería estar allí. Algo se había desprendido de la pantalla esa noche, algo que ahora habitaba en las sombras de mi vida. Mis amigos notaron que algo andaba mal, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? Intenté ocultarlo, fingir que todo estaba bien, pero las noches se hacían más largas y frías. El sueño se volvía un enemigo esquivo. Había momentos en los que las sombras de mi habitación parecían cobrar vida, contorsionándose y deformándose en figuras que no debían existir. El verdadero horror comenzó cuando los sonidos regresaron. Empezaron como susurros, justo al borde de mi audición, voces entrelazadas que murmuraban mi nombre una y otra vez. Pensé que era mi mente jugándome malas pasadas, que la falta de sueño me estaba afectando, pero entonces las voces se volvieron más claras, más insistentes. No eran alucinaciones, eran reales. Fue una noche particularmente fría cuando decidí regresar a Reddit, intentando buscar respuestas, una explicación lógica para lo que me estaba sucediendo. No quería creer que lo sobrenatural pudiera invadir mi vida, pero cuanto más buscaba,
más claro se volvía que la lógica no tenía cabida en lo que estaba experimentando. Encontré una mención de The Seeker en un post antiguo de R Unseen Horrors, algo que había pasado por alto antes. La publicación hablaba sobre cómo alguien había intentado seguir sus pasos y había desaparecido sin dejar rastro. Se decía que The Seeker era más que un simple usuario, que tenía acceso a conocimientos prohibidos, secretos que ningún mortal debería desenterrar. Me di cuenta de que había cometido un grave error al seguir sus instrucciones. Lo que había liberado no se podía encerrar de nuevo. Los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Los gatos que deambulaban por mi vecindario ahora se escondían cuando me veían, y los perros que solían ladrar sin cesar guardaban silencio cuando pasaba. Pero eso no era lo peor. Un día, mientras caminaba hacia mi casa, vi un gato, o lo que parecía ser uno. Estaba cubierto de protuberancias, su pelaje cayendo a mechones, y sus ojos eran demasiado grandes para su cráneo, brillando con una malicia que no pertenecía a este mundo. Me observó un momento antes de desaparecer en un callejón oscuro, y en ese instante supe que algo había cambiado. Algo se estaba transformando, no solo dentro de mí, sino también en el mundo a mi alrededor. Entonces comencé a verlos, seres oscuros y deformes que se arrastraban en el borde de mi visión, siempre allí, acechando. Al principio pensé que eran producto de mi mente trastornada, pero cada vez que me giraba, estaban más cerca, más definidos. Y las voces se hicieron más fuertes, más insistentes. No solo murmuraban, sino que gritaban, un coro infernal que me arrancaba de cualquier pensamiento coherente. Una noche, mientras intentaba desconectar de todo, revisé el subreddit en el que todo había comenzado. Lo que vi me dejó helado. Había una nueva publicación de The Seeker, y esta vez era un mensaje directo para mí. Derek, ya no puedes escapar. Mi corazón se detuvo al leer esas palabras. ¿Cómo podía saber mi nombre? Sentí un frío helado recorrer mi columna, y un terror antiguo y primitivo comenzó a aflorar en mi pecho. El cursor parpadeaba en la pantalla, esperando una respuesta que no sabía cómo dar. Cerré la laptop de golpe, como si eso pudiera cortar el vínculo con la pesadilla que me había seguido desde esa maldita noche. Pero no podía dejarlo así. Sabía que el horror no se detendría. Podía sentir cómo las sombras se movían a mi alrededor, cada vez más cerca, cada vez más tangibles. Mi apartamento se había convertido en una prisión de oscuridad, y la realidad misma parecía distorsionarse. Los espejos de mi casa, que antes habían reflejado mi cansado rostro, ahora mostraban figuras retorcidas, bestias que se movían detrás de mí, pero que no estaban allí cuando giraba la cabeza. Una noche, los espejos decidieron traicionar mi cordura. Estaba en el baño, apenas capaz de sostenerme en pie, cuando lo vi. No era mi reflejo lo que me devolvía la mirada, sino una versión corrupta de mí mismo. Su rostro estaba destrozado, con carne colgando de los huesos y ojos llenos de odio puro. Intenté apartar la vista, pero estaba atrapado por esa visión infernal. Entonces habló, con una voz que era una amalgama de todas las voces que había escuchado en las últimas semanas. No puedes escapar, Derek. Somos parte de ti ahora. El espejo estalló en 1000 pedazos y me cubrí la cara mientras los fragmentos volaban en todas direcciones. Cuando bajé las manos, la imagen había desaparecido, pero las palabras seguían resonando en mi cabeza, un eco que no podía ignorar. El miedo me estaba volviendo loco. Cada sombra parecía contener una amenaza. Cada sonido se convertía en un susurro siniestro. Estaba perdiendo la cabeza, y lo sabía, pero en medio del caos, en medio del terror abrumador, había una certeza que me impulsaba. Tenía que enfrentar esto. Tenía que encontrar a The Seeker y hacer que todo esto terminara. Decidí volver a Reddit. A pesar del terror que me atenazaba, la necesidad de respuestas era más fuerte. Abrí el subreddit, las manos temblorosas, y busqué cualquier rastro de The Seeker. Había otra publicación, aún más perturbadora que la anterior. Era una foto de mi apartamento, tomada desde la calle. La leyenda decía, «Estás atrapado, Derek, y ya no estás solo». Fue entonces cuando los sonidos comenzaron a filtrarse a través de las paredes, rasguños, arañazos, como si algo estuviera tratando de abrirse paso desde el otro lado.
El suelo vibraba levemente bajo mis pies, y podía sentir que algo estaba despertando, algo más antiguo y más maligno de lo que jamás podría haber imaginado. El terror me paralizó por un momento, pero el sonido de algo raspando en la puerta me arrancó de mi trance. Me acerqué lentamente, con la respiración contenida. El aire estaba pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de maldad. Al abrir la puerta, lo vi. Una criatura que no debería existir. Una mezcla de carne, huesos y odio puro, mirándome con unos ojos que ardían de furia inhumana. Y entonces atacó. El ataque fue brutal. La criatura se lanzó sobre mí con una velocidad y una fuerza que desafiaban toda lógica. Sentí sus garras desgarrar mi carne, cada rasguño, cada corte, como si estuvieran marcando mi alma. Grité, pero mis gritos fueron absorbidos por la oscuridad que llenaba mi apartamento, como si esa oscuridad misma se alimentara de mi dolor y mi desesperación. Luché con todo lo que tenía, pero era inútil. La criatura era demasiado fuerte, demasiado rápida. Su aliento putrefacto se mezclaba con el olor de mi propia sangre, creando una atmósfera asfixiante que me hacía desear la muerte, solo para escapar del sufrimiento. Caí al suelo, mi cuerpo roto, mi mente al borde del colapso. Fue en ese momento, cuando la oscuridad amenazaba con consumirlo todo, que recordé las palabras de The Seeker: ya no estás solo. Y entonces lo entendí. No era solo una advertencia, era una declaración de hechos. Estaba atrapado, no solo en mi apartamento, sino en una realidad donde estos horrores eran reales, donde las sombras podían devorar a un hombre y las criaturas que habitaban en ellas podían desmembrar no solo su cuerpo, sino su misma existencia. La criatura retrocedió por un momento, dándome un respiro que solo sirvió para aumentar mi agonía. Sentí como algo se movía en las sombras, como si estuviera a punto de presenciar algo aún más horrible. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba acabado. Fue entonces cuando la verdad final se reveló. Del fondo de la oscuridad surgió una figura, alta y esbelta, envuelta en una neblina de maldad pura. No necesitaba que me dijeran quién era, lo supe al instante. Era The Seeker, o más bien, la entidad que había usado ese nombre para atraerme a su trampa. «Derek», dijo con una voz que resonó en mi cráneo como una sinfonía de sufrimiento. «Pensaste que podías escapar, que podías deshacer lo que ya habías hecho. Pero no puedes. Nadie puede. Todos los que caen en mi red quedan atrapados para siempre». Intenté hablar, suplicar por mi vida, pero mi voz se había ido, robada por el miedo absoluto que me envolvía. The Seeker se inclinó hacia mí, su rostro una máscara de odio y placer sádico, y susurró en mi oído: «Tu sufrimiento apenas ha comenzado, y ni siquiera la muerte será tu escape». Y entonces todo se detuvo. El tiempo mismo pareció congelarse mientras sentía que mi cuerpo se desintegraba, no en un sentido físico, sino en algo más profundo, más fundamental. Mi ser estaba siendo arrancado de la realidad, fragmentado y atrapado en un lugar donde el dolor era infinito y el escape imposible. Cuando desperté, supe que todo había terminado. O eso creí. Estaba en mi apartamento, intacto, como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero algo estaba terriblemente mal. Mi reflejo en el espejo no coincidía con mis movimientos. Los muebles estaban colocados de forma diferente y los sonidos que oía eran lejanos, como si vinieran de otra dimensión. Salí corriendo, intentando encontrar un rastro de la realidad que una vez conocí, pero la ciudad misma parecía haber cambiado, distorsionada en una parodia grotesca de lo que debería ser. Y entonces lo vi, o más bien, me vi a mí mismo, caminando por la calle, ajeno a todo, como si nada hubiera pasado. Grité, pero fue en vano. Mi propia imagen pasó junto a mí, sin verme, y comprendí con horror que yo ya no pertenecía a este mundo. Estaba atrapado en una dimensión de pesadilla, un lugar más allá de la muerte, donde los monstruos que había desatado seguían cazando y donde yo sería su presa para siempre.